La semana pasada no pude reunirme con vosotros porque he estado en Egipto. Anoche llegué, hoy ya me tenéis aquí presta, para hablar de la segunda parte de la pintura del barroco italiano. Hablamos el día pasado, los 2 días pasados, de el grandísimo pintor italiano Caravaggio, tanto de él como de su gran influencia en el mundo de la pintura. Hoy vamos a hablar de la otra parte de la escuela del barroco italiano, que es la escuela clásica de los Carracci. Si tengo tiempo, os apetece, ya lo preguntaré. Os voy a hacer una especie de resumen del viaje que hemos hecho a Egipto, un maravilloso lugar para visitar, aunque realmente la gente lo está invadiendo, lo cual se quiere enseguida, porque dentro de poco no vamos a poder ver nada. Pues eso lo dejamos para más adelante y hoy vamos a hablar de la pintura del barroco italiano, la segunda parte. Decíamos que hay 2 grandes escuelas o corrientes dentro del barroco italiano: el barroco que llamamos naturalista, representado por Caravaggio, y el barroco que llamamos clasicista, representado fundamentalmente por los hermanos o la familia de los Carracci. Hoy vamos a hablar del segundo grupo de la pintura barroca clasicista, y por tanto tenemos que hablar de los Carracci, los 3 Carracci, los 2 hermanos y el primo. Agostino, Annibale y Ludovico. Agostino y Annibale eran hermanos, Ludovico era su primo. Fueron 3 artistas muy importantes de Italia, fundamentalmente de Venecia, y que querían terminar con la artificiosidad del manierismo y volver un poco a la influencia de Rafael, de este mundo clásico, y hacer un barroco con influencia de Rafael. Se les conoce sobre todo por haber fundado en Bolonia, su tierra natal, una escuela que se llamó la Accademia degli Illuminati, que fue una escuela que creó grandes artistas y que creó una gran influencia para la pintura del mundo, de Europa, hasta fechas muy posteriores. Annibale pronto abandona la escuela de Illuminati, y allí queda su primo Ludovico, y él marcha a Roma, requerido por la familia Farnesio. La familia Farnesio ha mandado construir a San Galo y a Miguel Ángel este maravilloso palacio que vimos cuando hablamos de la arquitectura del barroco italiano, y le piden a Annibale que vaya a decorarlo. Annibale lo decora y pinta el palacio en su estilo característico, un dibujo excelente y un enfoque muy naturalista de la composición. Ya hemos dicho que su influencia fue definitiva durante mucho tiempo dentro y fuera de Italia. Este es un dibujo de la galería del Palacio Farnese, donde él hizo sus más importantes pinturas. Vamos a intentar verlas poco a poco, cada una aisladamente, y así poderlas leer e interpretar mejor. Aquí tenemos el conjunto pictórico de la bóveda, de la bóveda y parte de las paredes de la galería del Palacio Farnese. Esta es la bóveda donde se ve en el centro el triunfo de Baco y Ariadna. Realmente es una bóveda pintada toda ella con motivos mitológicos, y tomando como centro y como un poco relación el triunfo de Baco y Ariadna. Está pintado, como vais a ver, en cuadros separados, con temas diferentes, como si fueran cuadros reportatis, como si fuesen cuadros hechos y luego llevados a la pared. Veremos que luego, más tarde, cuando el barroco va avanzando, esto desaparece y se unifica todo el conjunto, y aparecerá un tema dominante que será unas bóvedas mucho más unificadas. En este caso vamos a analizar los distintos recuadros que conforman la bóveda maravillosa de la galería del Palacio Farnese. El principio, como decíamos, es Baco y Ariadna, el triunfo de Baco y Ariadna. Ariadna ha sido abandonada por Teseo en la playa de Naxos tras ayudarle a matar al Minotauro y salir con vida del laberinto, y pasa por allí Baco, y Baco la rescata y la nombra reina de los cielos. Aquí la tenemos con un triunfo maravilloso de Baco y Ariadna, acompañada de las bacantes, de los faunos, que son la corte que realmente del rey Baco o del rey Dionisio en el mundo griego. Aquí la vemos como el carro va transportando a Baco y Ariadna, está rodeado de
faunos, de bacantes, de putis, son, ya hemos dicho, la corte que rodea al dios del vino, al dios de la fiesta, al dios de la orgía, al dios de las bacanales. Aquí tenemos a Baco y Ariadna, dios Baco, Ariadna coronada, Baco con la uva, con la corona de pampas, de hojas de vid en su carruaje, y Ariadna coronada como reina. Bueno, pues aquí ya tenemos una parte de lo que es las pinturas frontales de la bóveda y del recinto de la galería del Palacio Farnesio. Aquí vamos a ver a Polifemo y Galatea, y aquí vamos a ver a Andrómeda. Aquí tenemos a Polifemo y a Galatea, esta obra que tiene tantísimo de Rafael, es decir, Galatea es como una especie de segunda parte, ¿no?, de la decoración del Palacio Farnese de Roma, del Palacio Chigi, donde aparece Galatea con este característico velo que va a ser muy reinterpretado. Y aquí tenemos a Polifemo a su lado, dedicándole su música. Abajo también tenemos otros de los recuadros, aparece el dios Hermes o Mercurio, que es el mensajero de los dioses, que le ha encargado a Zeus que le entregue la manzana de oro a Paris para que elija entre la más bella de las, la más bella no, la mejor de las tres diosas, Hera, que representa la sabiduría, Atenea, que representa el poder, y Afrodita, que representa la belleza. París elige a Afrodita, y Afrodita en compensación por su elección le regala a París a Helena. Esto va a ser la causa de la guerra de Troya. Estamos en la celebración de las bodas de Tetis y Peleo, los padres de Aquiles. Aquí tenemos un bellísimo recuadro donde aparecen Zeus y Hera. ¿Por qué sabemos que son Zeus y Hera? Porque vemos a Hera con su atributo, que es el pavo real, con los 100 ojos, y aquí tenemos ya a Zeus, que tiene su atributo, que aparecerá, que es el águila, que está entre sus piernas, es decir, los dos atributos, los ojos de la cola, son los ojos que tiene que Hera utilizar para intentar localizar las infidelidades de su esposo Zeus. Alrededor, dos atlantes maravillosos que están sujetando el entablamento que separa este cuadro del cuadro superior. Aquí tenemos otra imagen también muy maravillosa, con entre dos atlantes, que es la de Diana y Endymion. Diana es una diosa que se caracteriza por la pureza, por la no relación carnal con ningún ser, con ningún hombre, pero aquí vemos cómo se enamora de Endymion. Pero Endymion representa para Diana la belleza, no la belleza de este nombre concreto, sino la belleza en general. Entonces Diana se enamora de esta representación de la belleza. Y aquí tenemos este otro cuadro que adorna la bóveda del Palacio Farnese con la historia de Diana y Endymion. Otro dios va a ser un tema muy frecuente que aparece en este óculo, entre dos tenantes, bajo dos atlantes, con dos putis que lo adornan en sus lados superiores, sus jutas, arriba un carnero, que será un signo de la muerte, y abajo tenemos el rapto de Ariadna, el rapto de Europa por Zeus. Bajo aparece una cara que representa el teatro, el mundo del teatro, que es tan importante en estos tiempos del barroco. Aquí tenemos a Andrómeda, bajo de Polifemo y Galatea aparece Andrómeda. Andrómeda ha sido rechazada por su madre porque está ganando en belleza y la ha atado a una roca en el mar, para que el mar se la lleve. Pero Perseo, cuando vuelve ya de haber cortado la cabeza de la medusa, la encuentra y la libera, y se casará con Andrómeda, y en la boda de Andrómeda y de Perseo acontecerá la muerte por una flecha que lanza Perseo a su abuelo, y así se cumplirá la profecía de que a Cristo, el abuelo de Perseo, recibió el adivino que le dijo: si tu hija
tiene un hijo, este hijo te matará. Así realmente el hijo de Danae, Perseo, mató a su abuelo, como la profecía había anunciado. Aquí tenemos a un puti acompañando a un sátiro, es decir, la bondad, la belleza, el amor, junto a la orgía, el desenfreno. Aquí tenemos otro lugar, esto ya no es la galería del Palacio Farnesio, es lo que se llama el Camerino Farnese, que era como el despacho que utilizaba el cardenal Farnese, el príncipe de Farnese, para resolver sus asuntos propios de su cargo. Y en el centro está una imagen que a mí me enamora, ¿no? Y que me gusta muchísimo comentar, que es la encrucijada de Heracles. Aquí tenemos a Heracles. Heracles está pensativo, está dudando, ¿qué tiene que elegir? Que tiene que elegir si la belleza, el teatro, la música, la vida de los bosques, la vida de la alegría, de la diversión, o la vida del trabajo, del esfuerzo, del estudio. Aquí representamos esto es una alegoría del trabajo, del esfuerzo, y esta es una alegoría de la diversión, de la belleza. Heracles está en una encrucijada. ¿Qué debo elegir? ¿Qué debo elegir? Entonces, cuando uno... A mí me pasa muchísimas veces que cuando estoy pensando, ay, Dios mío, ¿qué prefiero? Me acuerdo de Heracles. Me acuerdo de Heracles y me acuerdo del Palacio Farnesio, de este bellísimo cuadro de Aníbal Carracci, que representa a un momento importantísimo en la vida de Heracles, que está teniendo que elegir y el camino que tiene que seguir. Aquí tenemos también otro importante suceso al final de la guerra de Troya. Eneas, el único príncipe vivo que queda después de la guerra, carga con su padre Anquisés y aconsejado por su madre Afrodita. Por eso Eneas es un héroe, hijo de un hombre, Anquisés, hijo de una diosa Afrodita, le manda a Roma, a fundar Roma. Eneas será el fundador de Roma, el único que quedó vivo en la guerra de la Ilíada, que será el encargado de la fundación de Roma. De esta manera se va a unir la historia de Grecia con la historia de Roma. Aquí tenemos a Atlante, que carga con el mundo. Atlante es aquel gigante que Zeus le encarga que sujete la bóveda del cielo. Aquí tenemos representado a Atlante. Aquí tenemos a Ulises, que está siendo tentado por las sirenas para que acuda con ellas y así no vuelva a su tierra, a la tierra donde Penélope, su esposa, le lleva 9 años esperando, Ulises y las sirenas. A continuación tenemos a Ulises con Circe. En el episodio de Ulises en la Odisea, uno de los momentos es cuando se encuentra con la diosa Circe. Aquí le tenemos con la diosa Circe, y detrás de él tenemos a Hermes, el dios del mensajero, que le está aconsejando a Ulises qué es lo que tiene que ir haciendo. Aquí tenemos a Perseo. Perseo es el hijo de Danae, que su madre ha caído prisionera de un señor que lo rescató, de un príncipe que lo rescató, y ella se siente muy mal bajo su dominio, y entonces le pide Perseo qué quiere que haga para que su madre quede libre. Y entonces, sabiendo que no va a conseguirlo hacer, le pide que le traiga la cabeza de la medusa. La medusa es un monstruo al cual, al mirarlo, el ser que lo mira se convierte en piedra. Entonces Perseo tiene que buscar la ayuda de los dioses. ¿Para qué? Para que le ayuden en su contienda. Así busca la ayuda de Atenea. Atenea, con su escudo, hace que la medusa mire al escudo y no mire a Perseo, y entonces Perseo le puede cortar la cabeza. Para huir rápido de este momento tan peligroso, aparece Hermes, que le presta sus alas para que salga volando. Es decir, que Perseo conseguirá la muerte de la medusa con la ayuda de Atenea y de Perseo. Bueno, otras obras a nivel de Carracci van a ser, por ejemplo, esta preciosa Huida a Egipto, donde aparece la Virgen con el niño en brazos, San José con la burrita, y al fondo la ciudad de Egipto a la que van a llegar. Domine Covadis. Pedro encuentra a Cristo después de muerto, con su cruz a cuestas, y le pregunta: Señor, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a morir por vosotros, voy a redimir al mundo de los cristianos.
Este es un momento que nos relatan la asunción de la Virgen. La Virgen ha muerto, los apóstoles, sus hijos, los 12 apóstoles, la van a acompañar, la van a enterrar y de repente ven que los ángeles vienen a la Virgen y sacándola de su tumba la suben a los cielos. Porque la Virgen subió al cielo ayudada por los ángeles, no por su propio poder, como había hecho Cristo cuando la ascensión. Bueno, compartió Annibale Carracci la decoración de la Capilla Cesari, que ya comentábamos el día pasado cuando hablábamos de Caravaggio en la iglesia de Santa María del Popolo. Decíamos cuando hablábamos de esto que realmente el artista importante en aquel momento era Annibale Carracci, no era Caravaggio. Por esto el cuadro central en la capilla que encarga el Monseñor Cesari va a ser un cuadro de los Carracci, de Annibale Carracci. Aquí tenemos la Capilla Cesari con el cuadro de la Asunción de la Virgen de Annibale Carracci, acompañado de la muerte de San Pedro y de la conversión de San Pablo de Caravaggio. Pero ya vemos que en el centro de la capilla se encuentra la Asunción de la Virgen. Además, la capilla entera está dedicada a la coronación y a la vida de la Virgen. Aquí tenemos maravillosa. A mí me recuerda muchísimo a la de la escuela veneciana, a la de Tiziano, que se encuentra en la iglesia de los Frari en Venecia. Aquí tenemos a una Virgen que los ángeles empujan a los cielos, los 12 apóstoles que conmovidos están viéndola subir a los cielos. Vemos perfectamente aquí a Pedro, que con su manto amarillo están sorprendidos, arrobados de que la Virgen suba a los cielos. Maravilloso cuadro de Annibale Carracci. Otro cuadro de Annibale Carracci va a ser este cuadro de la Virgen, que se encuentra también en la ciudad de Bolonia. Bueno, pintó obras no mitológicas, más naturalistas, también pintura religiosa, además de la pintura religiosa como el comedor de judías y la carnicería. Aquí tenemos la carnicería, una pintura de Annibale Carracci, totalmente popular, nada mitológica, nada religiosa, popular, es decir, la carnicería donde están despiezando un buey para su venta. Otra imagen de la carnicería. Y esta es muy famosa, esta obra de Annibale Carracci, El comedor de judías. Bueno, se han conservado unos frescos de la capilla de la familia de Juan Enrique de Herrera, que se encontraba en la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma. La iglesia ha prácticamente desaparecido, pero se han podido recuperar algunos frescos de Annibale Carracci de esta iglesia de Santiago de los Españoles en Roma. Este es una parte de los apóstoles que están contemplando la Asunción de la Virgen. Aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a Juan, los apóstoles que rodean el sarcófago donde estaba enterrada la Virgen. Aquí tenemos una imagen bellísima de Pedro. Bueno, otro pintor importante también de la escuela del barroco clasicista va a ser Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi nació en Roma en 1593 y murió en 1630. Decimos que su barroco clasicista, aunque él fue un seguidor muy importante de Caravaggio y un admirador profundo de Caravaggio, pero él venía del manierismo y del mundo clásico, y entonces no se pudo apartar de esta corriente y siempre hubo un regusto clasicista en sus obras. Era hijo de un orfebre florentino, emigrado a Pisa, se formó, ya hemos dicho, en el manierismo, aunque quedó prendado e impresionado por la obra de Caravaggio. Conformó un estilo personal, pero que decimos que muy matizado, no fue nunca tan naturalista como Caravaggio, fue más clasicista. Estuvo trabajando en la región de las Marcas, en Génova, marchó a París y luego terminó su vida en Londres. Fue llamado por el rey Carlos I de Inglaterra como pintor de corte. Allí estuvo hasta su muerte, en la cual fue asistido en los últimos momentos de su vida, que se encontró impotente para hacer el trabajo que el rey le demandaba. Llamó a su hija Artemisa y Artemisa, buena hija, acudió a ayudar a su padre a Inglaterra. Bueno, pues su estilo es bastante convencional, pero muy apreciado por la aristocracia inglesa. Su tenebrismo deriva de Caravaggio, pero evita el naturalismo, ya hemos dicho, excesivo de este pintor, pero sí se recrea en los materiales lujosos y no resalta los defectos físicos, ni el esfuerzo excesivo, ni el gran naturalismo de Caravaggio. Sus obras más conocidas son La tejedora de laúd, que se encuentra en la National Gallery, Moisés rescatado de las aguas, San Francisco sostenido por un ángel, que se encuentra en el Prado, sus hijas, que se encuentran en el Museo de Thyssen,
José y la mujer de Potifar, que se encuentra en el Reino Unido, y una anunciación, muchas anunciaciones. Fue un tema iconográfico que que Horacio Gentileschi utilizó con mucha frecuencia. Aquí tenemos la bellísima Señora del Laúd, como veis, es una pintura barroca, pero clasicista, donde la belleza de la joven, todos los instrumentos que aparecen son tratados con gran delicadeza. Esto es también un motivo iconográfico muy usado en el barroco, que va a ser cuando Moisés es rescatado de las aguas del Nilo y pasa por formar parte de la familia del faraón. Aquí tenemos una de sus anunciaciones, la parte superior completamente manierista, la parte inferior más barroca, como decíamos, recreándose muchísimo en los vestuarios, recreándose muchísimo en... Es decir, el ángel manierista anuncia a la Virgen que va a ser la Madre de Dios, la Virgen barroca, rodeado de dos personajes que están como contemplando este momento tan importante de la religión cristiana, y al fondo un instrumento musical. Aquí tenemos otra anunciación también de Horacio Gentileschi, donde aparece la Virgen, el ángel, que está señalando a los cielos, a Dios Padre, que le está diciendo: vengo en nombre de Él a designarte como la madre de su Hijo. El Espíritu Santo acompaña también a la Virgen, el Padre, el Hijo que nacerá y el Espíritu Santo. Otra vez una bella anunciación, donde aparecen unas alas del ángel más naturalistas en este fondo maravilloso barroco, con esta luz también tan bellamente barroca que surge por la ventana por la que entra el Espíritu Santo. Bueno, ya lo vimos el día que hablábamos de las influencias de Caravaggio. Decíamos que esta imagen de la Virgen amamantando a su hijo va a ser tomada de la obra de Caravaggio, de las obras de misericordia, de dar de comer al hambriento. Aquí tenemos a San José descansando y a la Virgen amamantando al niño y el burrito que se ve detrás de esta valla. Bueno, esta es una versión de Horacio Gentileschi más clasicista que la de su hija Artemisa, que va a ser también una gran pintora barroca, pero que el influjo de Caravaggio era mucho mayor. Aquí vemos a Judith con la cabeza de Holofernes. Aquí tenemos a José, el hijo de israelita, que han sido abandonados por sus hermanos, el hijo de Jacob, uno de los hijos preferidos de Jacob, que fue abandonado por sus hermanos, fue vendido por unos comerciantes al faraón, y pasó a la corte del faraón, y aquí está con la esposa de Potifar, uno de los grandes visires del faraón, que le está tentando. Digo faraón y no digo el nombre de faraón porque la Biblia no nombra nunca ningún faraón por su nombre. Cuando se refiere al mundo de la época de los faraones, habla siempre de faraón en general, como un concepto. La Biblia no quiere nombrar a ningún dios que no sea el Dios de los cristianos, entonces a Jehová. ¿Por qué? Porque piensa que sí le quita protagonismo. Entonces cuando habla de faraón como de una manera genérica, sin pararse a hablar de tal o cual faraón. Potifar, la mujer del visir del faraón, tentando a José. Luego ella dice que ha sido violada por él o intentó violarla, y él entró en la cárcel, y vino la historia de los 7 años buenos, 7 años malos, que recordamos ya de la vida de José en la corte del faraón. La hija maravillosa de Horacio fue Artemisa Gentileschi. Artemisa Gentileschi ha sufrido una tremenda damnatio memoriae, y fue Roberto Longhi y su mujer Anna Batti. Anna Batti era una feminista importante, de la primera mitad del siglo XX, y Roberto Longhi era un crítico artístico. Bueno, pues Anna Batti pidió a su esposo que escribiese una biografía de Artemisa Gentileschi, que había sido una mujer olvidada. ¿Por qué? Porque quiso hacer algo que en aquel momento, en el siglo XVII, una mujer no podía hacer: vivir de su arte, vivir de su trabajo.
Entonces el mundo la olvidó a Artemisa, hizo sobre ella una damnatio memoriae. Entonces Roberto Longi en 1947 escribió una biografía de Artemisa titulada Artemisia. Hasta 1991 no fue realmente conocida universalmente. Fue una exposición de Artemisa organizada por la Casa Buonarroti de Florencia la que la hizo visible. Desde entonces su importancia ha sido muy elogiada por todo el mundo del arte, pero fundamentalmente por las mujeres, por el feminismo. Ha sido como una especie de bandera del feminismo. Nació en Roma en 1593 y murió en Nápoles en 1630. Vivió una vida completamente difícil. Estuvo en Roma, estuvo en Florencia, huyó a Nápoles, huía de ella misma y de la fama que su violación había traído consigo. Tuvo una hija, pero fue una mujer totalmente desgraciada. Se puede hablar de que en su vida dos grandes periodos. Un periodo romano, en el cual estuvo hablando romano y florentino, presidido por las mujeres maltratadas. En este primer momento ella pintó a aquellas mujeres que habían sufrido el maltrato de los hombres, maltrato físico, psicológico. Y luego tuvo el segundo periodo, el periodo napolitano, en el cual ella lo que hace es justo lo contrario, busca heroínas que de alguna manera han representado la lucha eterna de las mujeres contra el dominio de los hombres. Aquí tenemos la primera etapa, a Susana y los viejos. Susana, una joven pura que se está bañando en el jardín de su casa, es violentada por dos viejos que además son juristas, que luego, como ella no consiente en sus deseos, es acusada de provocarlos. Cuando el juez la condenan, y entonces el juez no está contento con la condena, revisa la sentencia, llama a los viejos por separado y cada uno le relata un lugar del jardín donde Susana lo había provocado. Los lugares eran diferentes, con lo cual el juez pudo intuir que los viejos mentían y que Susana tenía razón. La liberó de su culpa y Susana recuperó otra vez la dignidad y la fama. Esta es Lucrecia, aquella que fue violada por Tarquinio, un sobrino de Tarquinio el Soberbio, el último rey etrusco. Después de él ya llegó la República Romana en el 509. Fue violada y entonces, ante la vergüenza de la violación, Lucrecia se quitó la vida. Lucrecia es la representación del fin del yugo etrusco sobre Roma, de la liberación de Roma, del paso de la Roma monárquica a la Roma republicana en el año 509. Antes de Cristo, por supuesto. Bueno, aquí tenemos otra vez a David, a Betsabé, la esposa de David, que ha sido requerida por el rey David. Es decir, Betsabé está casada con un general de David, y David, cuando el general está luchando, requiere la presencia de Betsabé. Aquí la están decorando, pintando, bañando, lavando, preparándola para llevarla ante el rey David. Betsabé tiene que obedecer la orden del rey y va a su pesar, es infiel a su marido, a pesar suyo, pero tiene que obedecer la orden de David. Aquí tenemos a Cleopatra, que murió por la picadura del áspid tras ser vencida por Octavio y perder para siempre, y que acabar en este momento la maravillosa historia. Bueno, yo es que ahora acabo de llegar y realmente es maravillosa, de los 3000 años de historia de Egipto. Terminó con Cleopatra, una reina, Cleopatra VII, una reina griega, ptolemaica, y fue el final del gran mundo egipcio. Y aquí tenemos a Danae también, que expresa por su padre, y está recibiendo el semen de Zeus, que es otra vez una mujer sometida por Zeus, embarazada por Zeus, a pesar suyo. La segunda etapa la inicia en Nápoles en 1630. En esa etapa ya vamos a ver mujeres que ya han roto, ya han elegido su vida. Aquí tenemos a María Magdalena, que ha dejado sus perfumes, ha dejado su vida de mujer al servicio de los hombres para pasar voluntariamente a acompañar a Cristo. La conversión de María Magdalena. Yael y Sísara. Aquí tenemos a Yael, que va a matar a Sísara tras la derrota frente a los ejércitos israelitas. Este es Esther y Asuero,
Asuero, Esther es una bella mujer del mundo palestino, una palestina. Ha casado con Asuero. Asuero ha ordenado que salgan los palestinos de sus territorios y Esther le pide, por favor, que sea generoso con ellos, ya que es su familia, es su pueblo el que quiere él apartarlo de su lado. Asuero, conmovido por la petición de Esther, accede a su petición. Aquí tenemos a Judith, que ya hemos dicho muchas veces, que asesinó a Holofernes, el general de Nabucodonosor, que va a prender al pueblo de Palestina. Judith, su criada, asesina a Holofernes. Bueno, y esto es un homenaje a Artemisa Gentileschi. Esta es un autorretrato de ella misma, que lo hace cuando está ayudando a su padre en la corte inglesa, cuando su padre es requerido para ser pintor de la corte de Inglaterra, y ya viejo y enfermo reclama su ayuda para que de esta manera poder seguir sirviendo al rey. Y Artemisa, que ha sido maltratada por su padre, que ha sido ninguneada, bueno, pues olvida todo esto y acude de manera generosa a atender a su padre ya viejo y enfermo. Es el único autorretrato que hay de Artemisa Gentileschi ejerciendo su profesión, por la que fue tan maltratada siempre. Piero de la Cortona nació en Cortona en el 1597 y estudió en Florencia, se estableció en Roma y se caracteriza por los frescos ilusionistas, una de sus manifestaciones favoritas del arte del barroco. Va a pintar bóvedas, pero ya recordemos la bóveda del Palacio Farnesio pintada por Aníbal Carracci, en la cual veíamos escenas de la mitología separadas por temas distintos. Aquí va a haber un tema único, un tema que va a ser que todo esté relacionado, no va a haber quadri portati, va a ser una pintura única. Es decir, aquí vamos a poner como ejemplo la alegoría de la Divina Providencia y el poder de los Barberini, que se encuentra en el Palacio Barberini en Roma. El Palacio Barberini, que hoy es el Museo del arte de Roma, que se encuentra en la Vía de las Cuatro Fontanas, que ya hemos visto alguna vez para hablar de las obras de Caravaggio que hay en él expuestas. Bueno, pues aquí está pintada el techo, que es una alegoría a los Barberini. Es una pintura mitológica donde aparecen los dioses de la mitología relacionándose con la familia Barberini, es decir, haciendo que los Barberini parezcan parte de este mundo mitológico. Es decir, como vemos, es un tema único que no separa en distintos temas, en distintos cuadros, sino que está todo interrelacionado. Aquí vemos, por ejemplo, a la familia de los Barberini, con las moscas de los Barberini, característico de su emblema familiar, rodeados de los dioses del Olimpo. Bueno, otro pintor importantísimo, bolognés, de la escuela de los Illuminati, de la escuela de Luigi Carracci, va a ser Guido Reni. Nació en Bolonia en 1575, estuvo estudiando en la Academia de los Carracci, se formó junto con Domenichino, se trasladó a Roma en 1602 a pintar con Albani los techos de una villa maravillosa, y entonces allí contactó con Caravaggio y también tendrá influencia en su pintura boloñesa. Veremos como en el Prado vamos a encontrarnos la bellísima obra Hipómenes y al Atalanta, donde se ve la influencia de Caravaggio y de Rafael. Aquí vemos Hipómenes y Atalanta. Atalanta es una bella joven que no quiere ser desposada. Ella le gusta mucho correr, le gusta mucho la libertad. Entonces Hipómenes se enamora de Atalanta. ¿Qué ocurre? Pues que ella dice, vale, el que me gane la carrera se desposará conmigo. Hipómenes coge unas manzanas de oro y las deja caer en su carrera, mientras Atalanta se distrae para recogerlas e Hipómenes vence en la carrera y así Atalanta tendrá que desposarse con él. Esta obra se encuentra hizo varios temas de Atalanta y Hipómenes. Una se encuentra en el Museo del Prado y otra se encuentra en el Capodimonti, en Nápoles. Bueno, pues hemos dicho que viaja a Roma para pintar los techos de una bella villa, la Villa Pallavicini, en Villa Aurora. Aquí lo tenemos, su Apolo en su carro, precedido por Aurora, en la Villa Aurora de Roma.
En Bolonia, la Pinacoteca de Bolonia, una maravillosa pinacoteca que yo les aconsejo que la visiten, se encuentran muchas obras de Guido Reni. Este es Sansón, maravilloso, con la quijada del asno. Esta masacre de los inocentes, que fue una especie de agradecimiento, que se pintaron una serie de cuadros cuando la peste pasó de Bolonia. Aquí vemos a la matanza de los inocentes, cuando Herodes decide que todos los niños de la edad semejante a los de Cristo mueran, porque así no, el rival que ha nacido no se apoderará de su trono. Decíamos que la peste llegó, y esto es una especie de alegoría a la Virgen, de agradecimiento de los santos y de los frailes, de los obispos, a la Virgen por la ayuda en la liberación de la peste. Maravilloso, maravilloso retrato de una dama que se encuentra también en la Pinacoteca de Bolonia. Es un cuadro que te atrae. No es el más grande ni el más importante de la sala, pero la belleza, la mirada de la mujer es de un realismo, de un naturalismo y a la vez de un idealismo que, bueno, pues no puedes evitar contemplarlo. ¿Os acordáis de la tumba de la capilla de Santo Domingo en Bolonia? Teníamos hecho por muchísimos artistas muy importantes del mundo de la escultura. Bueno, pues en el techo de esta capilla de Santo Domingo de Bolonia se encuentra una cúpula donde aparece Santo Domingo como la glorificación de Santo Domingo, pintada por Guido Reni. También pintó este bello rapto de Deyanira. ¿Quién es Deyanira? Deyanira es la segunda esposa. La primera fue Megara, la que él mató en su enajenación, por la cual tuvo que luego ser castigado por los 12 trabajos. La segunda esposa se llamó Deyanira. Deyanira sintió atracción por el centauro. Entonces el centauro se aproximó a ella y la tomó en sus brazos y la arrastró. Vio esto Heracles, y Heracles mató al centauro. Y aquí tenemos a Deyanira con el centauro. Es una decoración que se encuentra en muchas fuentes, el tema este de rapto de Deyanira. Aquí tenemos al arcángel San Miguel, que se encuentra en Roma. Esto es una obra que hay en el Escorial, que es una conversión de San Pablo. San Pablo recibe la luz divina que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cae de su caballo y entra a formar parte de los cristianos. San Sebastián, que se encuentra en el Museo del Prado. Bellísimo, San Sebastián de Guido Reni. Qué luz barroca también elaborada, también enfocada, la luz que dirige la mirada, los paños que envuelven el cuerpo de San Sebastián, la mirada de San Sebastián, una obra maravillosa de Guido Reni, barroca, que se encuentra en el Museo del Prado. Luego Battista Tiepolo nació en Venecia en 1696, cursó estudios junto al Veronés, fue apoyado por el Duque de Venecia y por nobles familias del Véneto, y se dedicó a pintar frescos y pinturas en techos y paredes de grandes palacios. Por ejemplo, pintó en los techos de la iglesia de la Piedad de Venecia, pintó también en la Escuela del Carmine, estuvo decorada por él. En la sala del Capitolio pintó las virtudes, pintó unas alegorías sobre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Pintó la representación alegórica de estas 7 virtudes. Aquí en el techo pintó alegorías. Esto es una de las escuelas, la escuela de San Rocco, esta es la escuela del Carmine, que fue decorada por Tiepolo. Eran escuelas que decíamos que eran lugares para recibir a los pobres, para dar comida a los pobres, y en estos lugares eran bellamente decorados por artistas. Habíamos visto la de Tintoretto en la escuela de San Rocco en Venecia. Esta también se encuentra en Venecia. Esta es la escuela del Carmine, decorada ya hemos dicho, por Tiepolo, con las virtudes cardinales teologales. Aquí las tenemos, las alegorías de las 7 virtudes. Bueno, también pintó en Vicenza la Villa Valmarana,
que la hemos visitado cuando hemos ido a Vicenza, y aquí tenemos uno de los motivos. Son motivos todos ellos mitológicos. Esto es la Ilíada. Esto es cuando Agamenón no tiene viento, no puede salir con sus naves hacia Troya porque el viento no le es favorable, y entonces hace un ofrecimiento al dios Eolo, y el dios Eolo le pide que a cambio de viento tiene que dar la vida de su hija Ifigenia, hija suya y de Clitemnestra. Agamenón que es el marido de Clitemnestra, la hermana de Helena. Entonces, bueno, pues Clitemnestra, imaginaros, entra en cólera, que luego será la causa de que Clitemnestra mate a Agamenón cuando vuelva triunfante de la guerra de Troya. En este momento es cuando va a proceder a la muerte de su hija Ifigenia, pero aparece la diosa Diana en la forma de este cervatillo, y la diosa Diana se lleva consigo a Ifigenia a su isla para así evitar la muerte de manos de su padre Agamenón. Bueno, y esto es la apoteosis de Eneas. Eneas es aquel que salió de Troya, el único príncipe que quedó vivo después de la guerra de Troya, y que con su padre Anquisés, aconsejado por su madre Afrodita, partió para Roma, para fundar Roma. Eneas es el fundador de Roma, aquel que pone en contacto la historia de Grecia con la historia de Roma. Y esto se encuentra en el Palacio Real de Madrid, la apoteosis de Eneas. Bueno, hemos querido estudiar parte del barroco italiano, que nunca se terminaría, porque realmente siempre hay tema para hablar de él, pero yo creo que con esto ya vamos a tener suficiente. Muchas gracias por vuestra atención.